La palabra de Dios nos habla de un hombre que era hermoso. Tenía un carácter de acero. ¿Quién es ese hombre? ¿Cuál era el secreto de la fortaleza de carácter e integridad que lo hizo inmune al acoso sexual? Te invito a que te quedes con nosotros. Ya regresamos. Bienvenidos. Soy el pastor Germán Parra y es un privilegio poder compartir con ustedes en esta oportunidad. Para continuar, quiero que elevemos una oración. Oremos. Gracias, misericordioso Padre, por este privilegio de ser llamados tus hijos y revisar en tu palabra los consejos para nuestra preparación y educación para la eternidad. Que sea para tu gloria y para bendición de las personas, te lo pido de corazón, en el nombre de Jesús. Amén. El mundo todavía recuerda lo ocurrido en la gran final del pasado Mundial de Fútbol en Alemania. El que era conocido como el caballero, el modelo del fútbol, Zinedine Zidane, le dio un cabezazo en el pecho a un jugador del equipo contrario, recibiendo de esta manera una tarjeta roja que le indicaba que era expulsado del juego. Mucho se ha comentado de este incidente, tanto que hasta se escribió un libro contestando el porqué de esa desagradable agresión. ¿Saben? El carácter es lo más importante que deberíamos cuidar, ya que en otra gran final, la final de la vida, se va a evidenciar lo que en realidad hemos sido. Por eso, nos recomienda el sabio Salomón: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tu mente, porque de él mana la vida. Palabra de Dios en Proverbios 4:23. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algunas lecciones de uno de mis personajes favoritos. En cierta ocasión escuché a una señorita decir que cuando llegue al cielo, la primera persona que quisiera conocer, aparte de Jesús, será esa persona de la cual estaremos hablando hoy, porque es tan íntegro, tan hermoso de carácter y de principios. Me refiero a ese hombre llamado José. Como medio de educación, ninguna porción de la Biblia es de mayor valor que el estudio de sus biografías. Estudiemos, pues, las lecciones que nos llegan de ese noble joven llamado José. Lo primero que debemos decir es que José se educó como un niño mimado, siendo el 11º hijo de Jacob y el primero de Raquel. Siendo un tierno joven, sus hermanos, que le tenían envidia, lo arrojaron a un pozo y lo vendieron como esclavo. Qué triste, ¿verdad? Según nos relata el libro de Génesis, y lo podemos encontrar en el capítulo 37 en adelante. Pero nos gusta saber que a partir de ese momento se revela cómo Dios estaba en el proceso, educando a un líder para su servicio. Y fue allí que ocurrió su conversión. En camino a Egipto, sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. En su niñez se le había enseñado a amar y temer a Dios. Muy frecuentemente, en la tienda de su padre, había escuchado las historias del cuidado del pueblo de Israel, de la visión que Jacob había presenciado cuando huyó de su casa desterrado. José había aprendido de las promesas que el Señor le hizo a su padre y de cómo se habían cumplido. También era cierto para él que en la hora de necesidad los ángeles habían venido en auxilio del patriarca para cuidarlo, confortarlo y protegerlo. Todas estas lecciones, camino a Egipto, vinieron como promesas preciosas
que ahora en forma vívida las creyó y las aceptó en su corazón. Fue entonces el momento de la conversión de José. Allí mismo se entregó por completo y oró al Señor para que el guardián de Israel estuviese con él en ese país donde iba como desterrado. Su alma, dice una autora inspirada, se conmovió y tomó la alta resolución de que sería fiel a Dios y obraría en cualquier circunstancia como conviene a un súbdito del Rey de los cielos. José decidió que serviría al Señor con un corazón íntegro, que afrontaría con toda fortaleza las pruebas que deparara su suerte y que cumpliría todo deber con fidelidad. La experiencia de ese día hizo una revolución en su vida, porque fue el punto decisivo en la vida de José. Esa terrible calamidad le transformó de un niño mimado y consentido como era, en un hombre reflexivo, valiente y sereno. Sin duda que allí comienza el secreto de la prosperidad de José. Comienza con la educación, sabia y fiel educación que le dieron sus padres. Ya en el palacio, nos cuenta el capítulo 39 del libro de Génesis, que las cosas cambiaron por la injusta mentira que aquella adúltera esposa de Potifar se inventó. Por ese motivo fue enviado a un calabozo. A un calabozo, ¿te imaginas? Fue algo injusto. Sin embargo, la mano guiadora de Dios utilizó esas circunstancias para colocar a José en el lugar donde recibiría un verdadero entrenamiento que lo perfeccionaría en carácter y lo capacitaría para un servicio de gran valor. Ahora, es importante saber que nuestro mundo necesita hombres como José. ¿Qué carácter el de este muchacho? Estando en su nuevo hábitat, en la cárcel, allí logra entonces interpretar un sueño que un panadero y un copero recibieron según el capítulo 40 del libro de Génesis. Agobiado por la ingratitud, el paso de los días, sin embargo, seguía dependiendo del Señor. Pasó los sufrimientos del calabozo y en lo que parecía un interminable tiempo de espera, lo grandioso fue que Dios estaba con él y fue allí donde utilizó esas experiencias muy duras para pulir a su gran líder y poder efectuar una obra estupenda. Después de la tormenta sale el sol, ¿verdad? Y fue en el palacio, ahora reivindicado por la gracia de Dios, como el gran gobernante de Egipto, según el capítulo 41, lo asocia en su palacio como el poderoso instrumento que Dios había llamado para la salvación de su pueblo y como un noble ejemplo también del amor y del perdón que tendría que propiciar a sus hermanos. Ya en el ocaso de su vida, José, que recordaba que su ciudadanía no era en Egipto, dio mandamiento acerca de sus huesos. Y es hermoso que lo encontramos en la lista de los campeones del carácter en el libro de Hebreos en el capítulo 11. Sí, por la fe José, apreciado televidente, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Aquí en Educando para la Eternidad queremos compartir los secretos para los jóvenes y los padres de éxito para establecer hogares sólidos en medio de una epidemia de inmoralidad en la cual nos toca vivir. Repasemos el currículo entonces de la vida de José. Hemos dicho que José recibió su educación primaria en las tiendas de su padre. Allí, mediante las enseñanzas de las historias bíblicas, de las narraciones que Jacob y su abuelo Isaac le daban, aprendió José las lecciones que servirían en su juventud, donde se le enseñó a tener confianza, firme confianza en Dios,
y se relató una y otra vez la preciosa evidencia del bondadoso amor y cuidado permanente, que fueron precisamente las lecciones que José necesitaba en su exilio, en aquella nación idólatra, en el tiempo de prueba. Él puso estas enseñanzas, estas lecciones que había aprendido en su infancia. Sí, las primeras impresiones que fueron grabadas como en una cinta en su mente, fueron la gran defensa de su corazón en la hora de su ardua tentación. Y allí comenzó realmente el secreto de su poder. En su niñez se le había enseñado a amar y temer a Dios. A menudo se le había contado en la tienda de sus padres la historia de la visión nocturna de Betel, de la escalera entre el cielo y la tierra, y de los ángeles que subían y bajaban. Allí comenzó la prosperidad y el éxito de este muchacho llamado José. La educación de los padres y la lealtad a Dios en el invisible constituyeron el ancla de su vida, y en eso residía su poder. Ya su educación secundaria la obtuvo en la casa de Potifar. Los años de esclavitud fueron de gran experiencia, y luego la educación universitaria, que la adquirió en el calabozo, donde se le colocó en forma injusta, pero donde el Señor lo estaba graduando para su más grande servicio allá en Egipto. Y su posgrado, nos relata el rey David en uno de los salmos, que todo Egipto se maravillaba de la sabiduría del hombre a quien Dios había instruido. Faraón lo puso por señor de su casa, dice el salmista, y por gobernador de todas sus posesiones, para regir a sus grandes como él quisiera y enseñar a sus ancianos sabiduría. Eso lo encontramos en el Salmo 105, el versículo 21. Alguien hace la pregunta, ¿pero cómo pudo José dar tal ejemplo de firmeza en carácter, en integridad, en rectitud y en sabiduría? Bueno, eso es lo que la palabra del Señor nos sigue comentando en la historia de este noble joven. En sus primeros años había seguido el deber antes que la inclinación, y la integridad, la confianza sencilla y la disposición noble del joven dieron su fruto en las acciones del hombre. Sí, hay una cita inspirada que dice que una vida sencilla y pura favoreció el desarrollo vigoroso de las facultades tanto físicas como intelectuales. La comunión con Dios mediante sus obras y la contemplación de las grandes verdades confiadas a los herederos de la fe habían elevado y ennoblecido su naturaleza espiritual al ampliar y fortalecer su mente como ningún otro estudio pudo haberlo hecho. Además, la atención fiel al deber en toda posición, termina diciendo Patriarcas y Profetas, página 223. La atención fiel al deber en toda posición, desde la más baja hasta la más elevada, había educado todas sus facultades para el más alto servicio. Sí, mis amigos, José era el mismo en todas partes, llevaba su religión a todo lugar, y es satisfactorio, apreciados padres, saber que las semillas sembradas en la infancia por la madre cuidadosa, por esa madre temerosa de Dios, lleguen a producir fruto y a ser árboles de justicia que florecerán y darán en su momento su fruto y sus lecciones. Lecciones que fueron enseñadas por sus padres temerosos, por precepto y por ejemplo, dieron en el caso de José una abundante cosecha. Eso fue parte del secreto de la prosperidad de José. ¿Cómo puede hoy, es la pregunta, un joven moderno, con todas las luchas y tentaciones de esta moderna sociedad, permanecer en pie con una clase de integridad como la de José?
varias cosas nos dice la palabra del Señor. Pueden ser el secreto para ser Josés modernos. En primer lugar, recordando que la bendición que José recibió provenía de la bendición de Dios. Reiteradamente se dice en el capítulo 39, por ejemplo, de Génesis, Dios estaba con él. Mas José era bendecido y prosperado y fue varón próspero y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. Reiteradamente en el capítulo 39 encontramos esa declaración. Sí, el Señor estaba con él. Era el secreto de la prosperidad. Estuvo con él en la tienda de su padre, estuvo con él en el viaje a Dotán, estuvo con José en el pozo, en el viaje a Egipto. El Señor estuvo con José en el mercado de los esclavos, en la casa de Potifar, en la tentación. Jesús estuvo con José en el calabozo y aún en el desánimo causado por la ingratitud del jefe de los coperos. El Señor nunca lo abandonó. Alabamos al Señor, ¿verdad? El secreto para ser como José. Recordando, en segundo lugar, que la prosperidad es también el resultado de la lealtad y fidelidad al deber. Me impresiona el versículo 11 del capítulo 39, que dice en la palabra del Señor: aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. José mantenía su tiempo ocupado en el deber. Lo encontró el enemigo cuando lo asaltó en esa fiera y poderosa tentación. Pero saben, Dios protege al que está fielmente dedicado en el cumplimiento de su deber. José atribuyó su éxito al favor de Dios y hasta su amo idólatra aceptó eso como el secreto de su sin igual prosperidad. Sin sus esfuerzos constantes, sin su cooperación, nunca habría podido alcanzar el éxito. Dios fue glorificado por la fidelidad y la cooperación de su siervo. José era fiel en todos los lugares. Aún su servicio en la deprimente cárcel fue lo que lo llevó finalmente a la prosperidad y al honor. Además, la prosperidad de José radicaba en los principios que, como el acero, sostenían su carácter. Frente a la mujer de su amo, la contestación de José revela el poder de los principios religiosos. José no quiso traicionar la confianza de su amo terrenal, y cualquiera que fueran las circunstancias y las consecuencias, sería fiel a su amo celestial. Pero finalmente, el gran secreto de José es que era un hombre guiado por el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en el versículo del capítulo 41, el versículo 38. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Cómo me impresiona, mis amigos, saber que el secreto de José era ser un hombre guiado por el Espíritu Santo. José llegó a ser realmente un modelo de la vida de Cristo. Por su inteligencia, su justicia, por la pureza, la benevolencia de su vida diaria, por su dedicación a los intereses del pueblo, José fue un representante de Cristo. Veamos una comparación entre la vida de José y la vida de Jesús. José fue usado para salvar un pueblo. Mediante la integridad de su vida, preservó la vida de todo ese pueblo. ¿Saben? La integridad de José y su maravillosa obra al preservar la vida de toda la nación egipcia fue una representación de la vida de Cristo. Además, José es un modelo de Cristo en el perdón a sus hermanos. Recordamos cómo fue vendido celosamente por sus hermanos y llevado como esclavo, pero estaba en el designio de Dios dar un ejemplo de amor y de perdón. Y en vez de haberlos castigado y haberlos humillado, José les extendió su misericordia después de que ellos confesaron sus pecados cometidos contra él y le rogaron también su perdón.
Jesús es nuestro máximo ejemplo de perdón, nuestro hermano mayor que tanto nos ama, alabado sea su nombre. José fue vendido por sus hermanos. Cristo fue vendido por sus discípulos. José no tenía virtud en sí mismo, ni dependía de sí. No tenía sabiduría que no proveniera de Dios. Cuando le pidieron interpretar un sueño, dijo, no está en mí. También Jesús reiteradamente exclamaba, nada puedo hacer si no me lo concediere mi Padre que está en los cielos. Nosotros no podemos hacer nada sin la voluntad del Señor. José era un joven guiado por el Espíritu. Jesús podía decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Qué lindas palabras las de Lucas capítulo 4 en el versículo 18, donde dice el Señor, reiterando el secreto, el Espíritu del Señor está sobre mí. Nos gustaría a nosotros también poderlo decir, ¿verdad? José fue humillado y Jesús también fue maltratado y humillado por sus mismos discípulos, rechazado, y finalmente José fue exaltado y Jesús es glorificado. José invitó a su palacio y a su mesa a sus hermanos, conforme a la costumbre de su época. También Cristo se sentó con los discípulos y un día nos sentará en su mesa para que comamos con Él por toda la eternidad. José lloró como expresión de sus emociones junto con su familia, como también Cristo lo hizo en varias ocasiones, revelando sus emociones, su sentimiento y su empatía con la raza humana a que tanto ama. José se presentó como el yo soy a sus hermanos. Les dijo, yo soy, vive aún mi Padre. ¿Saben? Jesús es el verdadero gran yo soy. Finalmente, en este paralelo, José fue reconocido, aunque no fue el primogénito, pero fue tratado de tal forma. José pidió que luego de morir trasladaran sus huesos a la tierra de Canaán. Y cuando Jesús murió, reconoció su procedencia. Y sabemos que luego de su muerte y su resurrección, ascendió a la Canaán celestial. Esas son algunas lecciones y experiencias de la vida de José comparadas con la vida de Jesús. Recapitulando, podemos tener algunas enseñanzas. Pocas tentaciones, queridos jóvenes, son más peligrosas o fatales a los hombres que la tentación en la sensualidad. Y ninguna es tan poderosa que no podamos sostenerla por la voluntad de Dios. Por la gracia del Señor podemos sostenernos en este tiempo y para la eternidad. El bienestar de todo el futuro pendía de una decisión momentánea cuando fue acosado por aquella mujer. Duerme conmigo, le dijo aquella tentadora mujer. Qué tentación más fuerte e inesperada le llegó a José. ¿Y qué fue lo que hizo José? Lentamente elevó sus ojos al cielo en busca de ayuda, soltó la túnica y dejándola en manos de su tentadora, huyó. Queridos jóvenes, la tentación más fuerte no es excusa para justificar el pecado. No importa cuán severa sea la presión ejercida sobre usted, el pecado es un acto voluntario y el Señor no nos prueba más de lo que podemos soportar. Como escudo contra la tentación, queridos, podemos ser puros y sinceros, pero nada hay de mayor influencia para igualar a la sensación de la presencia del Señor. Eso fue lo que acompañó y protegió a José. ¿Cómo? ¿Cómo expresó él? ¿Cómo pues haría yo semejante mal y pecaría contra Dios? También aprendemos que es necesario ser fieles en las cosas pequeñas. El fabulista Esopo cuenta cierta vez que se desató una guerra entre las aves y los animales terrestres. Y el murciélago, que era muy cobarde, ideó un plan para librarse de ir a la guerra. Cuando estuviera entre las aves, abriría sus alas y volaría pareciéndose a un pájaro.
pero cuando se encontrara con los animales, entonces los animales terrestres plegaría sus alas y simularía ser un ratón. Al cabo del tiempo sucedió lo inevitable. Claro, las aves repudiaron al murciélago porque consideraron que no era un pájaro, y los animales terrestres hicieron lo mismo. Entonces todos arremetieron contra él y lo destruyeron por ser de dos caras. ¿Saben? José era el mismo en la cárcel como en el trono. Llevó su fe a todos los lugares sin fingir. Pocos se dan cuenta de la influencia de las cosas pequeñas en la vida, en el desarrollo del carácter. José soportó la prueba tanto de la prosperidad como de la adversidad, y su oro no disminuyó en medio de la prosperidad. Demostró ser el mismo cuando se paraba junto al trono que cuando estaba en la celda de prisionero. Qué hermoso, ¿verdad? Llevar la fe cristiana a todas partes, y eso fue el secreto de su inquebrantable integridad y de su fidelidad. En esta oportunidad ha sido grato repasar la educación de José, y quedan con nosotros lecciones que han sido registradas para nuestro crecimiento y nuestra santificación. Queridos jóvenes, queridos padres, no hay obra más importante que la edificación del carácter. Tarde que temprano tendremos que evidenciar lo que ha habido en nuestro corazón. El sabio Salomón nos recomienda en el capítulo 4, versículo 23 del libro de los Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestra sociedad necesita jóvenes inquebrantables. La mayor necesidad del mundo es de hombres que sean fieles al deber, fieles como la brújula al polo, hombres que no se compren ni se venden, hombres llenos del Espíritu Santo, como este noble caballero llamado José. Que la integridad, que la dedicación al servicio, la fidelidad en el cumplimiento de las pequeñas tareas, el amor hacia Dios y su fe inquebrantable pueden acompañar también la experiencia de nuestros hijos. Un día Jesús va a venir y nos va a llevar. Yo quisiera que tu nombre también esté en esa lista de los campeones de la fe. Y sabes, lo podemos hacer si nos seguimos educando con los principios de nuestro Padre Celestial, y así estaremos listos para la eternidad. Que Dios te bendiga ricamente ahora y siempre.